Cuentan los cuenteros que algún día contaron cuentos, que en un país no muy lejano, en tierras recónditas, donde se sirve ajiaco, bandeja paisa y algo llamado suero costeño, que no entiendo la gracia que le ven a eso, pero bueno, con todo respeto a los costeños, se creó una constitución en el año de 1886. Una constitución que permitía y le daba ciertas concesiones a la Iglesia Católica. Una constitución que promulgaba el Estado de Derecho. Si usted quiere saber en qué termina esta historia, quédese con nosotros después de este corte comercial. Buenas noches, tardes, a la hora que hagan esto, yo igual veo que ustedes siempre suben las actividades faltando a las 11:59 del día y pues hay otros que me entregan talleres después de 2 semanas, son como, hola profe, mira aquí está mi taller y uno todo como, no importa, pero ¡Ay, qué bruto focalicero! no importa. Muchachos, hoy vamos a hacer una comparación entre la Constitución de 1886 y la Constitución de 1991. ¿Por qué lo vamos a hacer? Pues porque es divertido. No, mentiras, lo vamos a hacer para que ustedes entiendan cómo es el concepto de Estado Social de Derecho con mucha más razón, mucho más entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros, ustedes y yo, nacimos después de 1991. Sí, les acabo de dar una pista de mi edad, pero no importa. Sí. El caso es que tenemos que ver cuáles son esas dos grandes diferencias y cómo, por ejemplo, cuando no existía esta figura de Estado Social de Derecho, digamos que se limitaba muchísimo la libertad cívica y política del individuo. Entonces, quiero contarles rápidamente, en 1886, el presidente liberal, que fue un volteretas que se pasó a conservador, y les voy a contar un chisme. Resulta que el man se pasa a liberal a conservador porque se quería divorciar de la primera esposa y necesitaba el favor de la Iglesia Católica. Pero bueno, esos son chismes de la historia colombiana. Que él crea en 1886 una nueva constitución porque antes Colombia era un estado federal. Si ustedes quieren ver información sobre eso, pues vayan a un video que está en mi canal, ay, qué lindos puedo decir eso, que se llama La lucha del voto en Colombia. Entonces van a ingresar ahí y ahí está como toda la historia desgranada de eso. Pero bueno, resulta que esta constitución de 1886 tiene 5 características que les quiero mencionar. La primera característica es que efectivamente era un Estado de Derecho. Y en este Estado de Derecho lo que más importaba era la ley. Es decir, esta constitución veía solamente en absolutos. Esto es blanco, esto es negro, esto es gris. La constitución de 1991 trata de entender los matices que pueden darse en diferentes situaciones. Les explico rápidamente. Por ejemplo, si en la constitución de 1886 alguien actuaba en defensa propia y pues agredía a otra persona, simplemente tenía que responder por esa agresión. En la del 91 existe la forma en la que el juez tiene cierta libertad para interpretar la situación y ejercer la ley. Porque primero está el individuo. Si me hago entender, las leyes están para servir al individuo y no el individuo para servir a la ley. No sé si me estoy haciendo entender. Segunda gran diferencia. La Constitución de 1886 daba pie a un Estado confesional. ¿Qué quiere decir un Estado confesional? Un Estado confesional es un modelo de gobierno donde una religión prima sobre el resto y donde a esa religión se le dan ciertas garantías o privilegios. Y en este caso era así. La Iglesia Católica durante este tiempo se dio algo llamado el concordato. Y en ese concordato a la Iglesia Católica se le daba libertad fiscal, se le daba incluso a la Iglesia Católica la capacidad para tener en cuenta el registro y control de los niños. ¿Eso qué quiere decir? Ahorita nosotros tenemos algo que se llama registro civil de nacimiento, los matrimonios van y se casan en notarías, antes no. Antes la Iglesia Católica era la que tenía el control de todo eso. Entonces, ¿saben cómo lo hacían? A partir de los bautismos. Y lo curioso era que si usted era liberal, el sacerdote o el curita podía decirle como, yo a usted no lo bautizo, usted es un cachiporro ignorante. Cachiporro era la forma como le decían a los liberales despectivamente. Y resulta que la Iglesia Católica no podía, si no quería, bautizar a la gente. Y si su hijo no estaba bautizado, su hijo no existía. Qué sad.
Pero resulta que eso pasaba y no solamente la Iglesia Católica tenía como injerencia en la cuestión del registro, sino también en la cuestión de la educación. Entonces la Iglesia Católica tenía muchísimo alcance respecto a los libros que se podían o no leer. Y eso nos lleva a la tercera característica de esa Constitución de 1886, y era que había cierta restricción a la libertad de pensamiento. Y en esa cuestión de las restricciones a la libertad de pensamiento, es que, por ejemplo, me contaba alguna vez un profesor de la universidad que si un policía lo paraba usted y usted tenía, no sé, el manifiesto comunista de Karl Marx, usted lo podía enlazar a la cárcel. Porque es que había algo llamado y algo súper difícil, que pues igual es el cuarto punto y se los voy a explicar ahí cuando lleguemos, y era que cualquier acto de insurrección contra el Estado tenía que ser castigado eficazmente. Y resulta que si la Iglesia Católica consideraba que un texto no era apropiado, simplemente lo prohibía o lo restringía. Y eso claramente es una violación a la libertad de conciencia y de opinión que la Constitución del 91 exaltaría nuevamente. Cuarto punto, que tiene que ver con lo que les acabo de contar. Habían ciertas restricciones a las libertades individuales, civiles y políticas. Por ejemplo, no se podía la gente divorciar. Segundo, había ciertas restricciones para que tú tuvieras una ideología política en particular. Por ejemplo, bajo esa constitución, era imposible que una de las guerrillas que estaba en ese momento en Colombia se diera paso o pudiera pasar de la vida insurgente a la vida cívica, porque es que la Constitución de 1886 le iba a caer con todo el peso de la ley y los iba a mandar por años a la cárcel. Además, la Constitución de 1886 limitaba muchísimo la participación política y exigían muchísimas cosas para que se crearan partidos políticos. La Constitución del 91 abre la puerta para que se creen muchísimos partidos políticos. De hecho, después de la Constitución del 91 hay como un boom de partidos políticos. Eso hubo partidos políticos de lo que sea, de los pelirrojos, de los que yo no sé qué. De hecho, nosotros como cristianos también tuvimos un partido político. Porque otra cosa que limitaba esa Constitución era la libertad de cultos. Nosotros como iglesias cristianas fue hasta después de 1991 que tuvimos personería jurídica, es decir, que éramos sujetos de derechos y deberes. Y el quinto punto, y en lo que nos limitaba muchísimo, o bueno, que desbalanceaba mucho el Estado de Derecho establecido en la Constitución de 1886, era la cuestión de que el presidente, el Ejecutivo, tenía muchísimo poder. Durante esos tiempos de la Constitución de 1886, hubo muchas veces en la que el presidente podía decir como declaro estado de excepción. Nosotros estamos viendo algo parecido, que es el estado de emergencia que está haciendo el presidente Duque. ¿Eso qué quería decir? Que en algunos momentos el presidente solamente podía hacer leyes y decretos como él quisiera, sin tener en cuenta a los otros poderes, es decir, al legislativo y al judicial. Durante esos tiempos hubo un presidente en específico, por ejemplo, que declaró a Colombia en estado de excepción durante muchísimo tiempo por la guerra que había con las diferentes guerrillas, M-19, las FARC. Y este presidente declara el estado de excepción y simplemente podía hacer estatutos, leyes, ustedes de pronto ya sabrán de qué presidente les hablo, y este señor creó algo que se llamó el Estatuto de Seguridad, y bajo este precepto entonces él podía, con ese estatuto se atacó a muchísimos sindicalistas, a muchísimas personas que no pensaban igual. Entonces estas son como algunas de las limitaciones que tiene el Estado de Derecho, y que nosotros, como ya nacimos en un estado en el que se privilegian los derechos y deberes, no sabemos apreciar o no sabemos valorar. Chicos, el llamado es este. En el Classroom están como las instrucciones de la secuencia. Espero que las hagan, que se diviertan. Hoy tengo a mi mami de camarógrafa. Di hola, mami. Hola, hija. Entonces mi mami les manda saludos, por eso estoy haciéndolo así. Estamos mirando nuevas cosas. Déjenme sugerencias ahí en los comentarios. Díganme cómo puedo ser cada día más youtuber, qué sé yo, recomiéndenme un libro. Sé que Sebastián Villalobos hizo un libro sobre el tema, pero no pienso leerlo. Sin embargo, un abrazo, chicos, hagan la tarea bien. Tienen que hacer un cuadro comparativo que está en el módulo. Y bueno, nada, diviértanse mucho. Un abrazo, chao. Suscríbanse.